En A Fundación contamos con una amplia trayectoria de trabajo, implicación y compromiso con la sociedad. Con el mecenazgo de Abanca hemos llevado a cabo en estos últimos 5 años una profunda transformación de los contenidos, la estructura y la organización, lo que nos sitúa como la primera obra social gallega y una de las más importantes de España. Para nosotros, formación y entretenimiento van de la mano. Acogemos un completo programa de actividades para promover la formación continua y el ocio activo de las personas mayores. Ponemos en valor su experiencia vital y profesional, fomentando el diálogo entre los diversos grupos de edad a través de nuestros programas intergeneracionales. En A Fundación continuamos implicándonos, comprometiéndonos y trabajando por la sociedad. Nuestra colección de arte, declarada bien de interés cultural, cuenta con más de 2.500 obras para recorrer Galicia en un amplio proyecto expositivo. Las 7 sedes de A Fundación se constituyen en referentes culturales en toda Galicia. Además, impulsamos la capilaridad de la cultura, llevando nuestras actividades a los municipios. Nuestros auditorios son una ventana abierta para los amantes de la música, el teatro, la danza, el cine. Crecemos con la cultura. En IESIDE llevamos más de 30 años liderando una formación universitaria innovadora y de calidad para la empresa. Somos garantía de futuro. Sumamos a la oferta formativa un completo programa de talleres y conferencias. Los niños también tienen su espacio. Ponemos a su disposición un abanico de actividades educativas y de ocio formativo que despiertan inquietudes y abren horizontes. Emprendemos acciones medioambientales, educativas, sociales y deportivas que muestran nuestro compromiso con los problemas de nuestro entorno y promueven la participación. Sembramos futuro para una sociedad más informada, crítica y solidaria. Somos la obra social de Abanca, somos la obra social gallega. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a la sede A Fundación de A Coruña. Acaban de ver, en esencia, el proyecto que desarrollamos en A Fundación, la obra social de Abanca. Un proyecto en el que la educación ocupa un espacio relevante y del que forma parte el ciclo que nos reúne hoy aquí, Educación en el siglo XXI. Con él quisimos extender la labor que desarrollamos anualmente con miles de escolares a toda la comunidad educativa, implicando así a los docentes y también, por supuesto, a las familias. Más de 7.000 personas han participado hasta ahora en las conferencias que hemos organizado, en las que hemos contado con 24 ponentes de reconocido prestigio. Entre ellos, hoy el protagonista que nos acompaña aquí es José Antonio Marina, a quien nos presenta ya el responsable de banca institucional en A Coruña, banca institucional de Abanca, José Manuel Vilariño. Buenas tardes. Para Abanca es un placer participar con la Fundación, como saben, en nuestra obra social, en este tipo de actividades divulgativas de tanto nivel. Tenemos la convicción de que la educación es la base sobre la que se construye nuestra sociedad y constituye un elemento clave para desarrollarnos como ciudadanos libres, preparados para afrontar los retos tanto personales como profesionales que nos depara nuestra vida. Por este motivo, uno de los ejes de nuestra actuación en el ámbito de la responsabilidad social es promover la formación de calidad a todos los niveles y, como hemos visto, con programas desde la infancia, con educación financiera, hasta la madurez y con estos programas más 60. Creemos que nunca dejamos de aprender y, por tanto, es
muy importante que este aprendizaje nos acompañe durante toda la vida. En este sentido, consideramos un acierto el ciclo de educación en el siglo XXI, como decía la compañera Gloria, con la posibilidad de conocer además pues, nuevos modelos, nuevas filosofías educativas de la mano de reconocidos expertos, como es el caso de hoy. En este marco, hoy tenemos la magnífica oportunidad para aprender con el filósofo, escritor y pedagogo José Antonio Marina, siendo el título de su conferencia La educación del talento, cómo poner en acción la inteligencia. Una declaración de intenciones. Nos va a tratar de demostrar algo que nos inquieta tanto a los ciudadanos como a los políticos, como al ámbito empresarial, que desde luego es un ámbito que requiere de mucho talento, ya que en estos momentos sí que se considera, o nadie duda, de que el talento es el valor principal de nuestra sociedad y la principal riqueza de las naciones. Por este motivo, es un firme defensor de la necesidad de invertir en educación y, por tanto, tratar de desarrollar al máximo las capacidades de los individuos, sin poder o tratando de no desperdiciar talento que quede oculto. Por tanto, este es el mensaje más importante que nos va a tratar de desarrollar. Me paro un poco en el currículum del ponente porque realmente es impresionante. Ha sido catedrático de Filosofía en el Instituto Madrileño de la Cabrera, es doctor honoris causa por la Universidad Politécnica de Valencia y ha desarrollado una amplia labor investigadora centrada en la elaboración de una teoría de la inteligencia que comience en la neurología y termine en la ética. De forma paralela, su interés por la filosofía práctica lo ha llevado a emprender diferentes proyectos educativos, sociales y empresariales, como el movimiento Movilización Educativa. También es presidente de la Fundación Educativa Universidad de Padres, un conjunto de proyectos que incluye la Universidad de Padres Online, iniciativa pedagógica que busca ayudar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, que no es una tarea menor. Asimismo, dirige el Centro de Estudios en Innovación y Dinámicas Educativas CEIDE, que trata de fomentar la reflexión y la excelencia educativas. También dirige la cátedra de la Universidad Antonio de Nebrija sobre Inteligencia Ejecutiva y Educación para estudiar el modo de generar talento. Mentor también, miembro del Comité Científico de la Fundación Alcohol y Sociedad, mentor del área de Filosofía y Talento, Educación para el Talento, Human Age del Institute de Manpower Group. Magnífico trabajo en el ámbito divulgativo, recibiendo distintos galardones como el Premio Nacional de Ensayo, Premio Anagrama de Ensayo, Premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa, Premio Periodismo Independiente Camilo José Cela. La verdad es que, bueno, una cantidad innumerable de galardones que creo que nos da una dimensión de la capacidad del ponente para el tema que nos va a mostrar. Por ello, sin más dilación, les paso con el ponente, con José Antonio Marina, esperando que sea de su interés. Muchas gracias. Bueno, comenzaré con la pregunta que debía hacer todo conferenciante al empezar. ¿Se oye bien? Sí. Entonces, continúo. Bueno, en primer lugar, las gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias por la tarea que hace la Fundación, que es tan importante y que desde la escuela debemos agradecer tanto. Bueno, esta va a ser una charla sobre magia. ¿Por qué? Bueno, porque magia es conseguir realizar cosas que parecen imposibles y eso es lo que hace realmente la educación. Lo hace la educación por una razón esencial. Cuando se estudia la teoría de la evolución, entonces se explica cómo unos organismos van saliendo de otros por dos procedimientos. Primero hay unas mutaciones y luego hay una selección que va
eligiendo aquellas que se acomodan mejor a la realidad. Pero al llegar a la especie humana aparece un tercer factor, que está dirigiendo toda nuestra evolución, que es nuestra capacidad de aprender. Ha sido nuestra capacidad de aprender la que ha ido configurando nuestra herencia, configurando lo que hemos recibido de nuestros ancestros animales, lo que ha hecho que nuestro cerebro se vaya cambiando. Nosotros producimos cultura y la cultura revierte sobre el cerebro y lo cambia, y le permite hacer más cultura que revierte sobre el cerebro y la cambia. Les pondré un ejemplo muy elemental. Todos los humanos adultos son intolerantes a la lactosa y, sin embargo, prácticamente todos bebemos leche. ¿Ahí qué ha pasado? Bueno, que hace unos 4 o 5 mil años el ser humano pudo domesticar a animales, como las vacas, que producían un alimento nutritivo, accesible, pero mala suerte, eran intolerantes. Y, sin embargo, el tener esa especie de creación cultural, que era la domesticación de los animales, poco a poco fue seleccionando nuestros genes para conseguir que en este momento prácticamente todos seamos tolerantes a la lactosa. El lenguaje apareció hace unos 200.000 años. Bueno, pero ahora todos los niños nacen preparados para aprender el lenguaje con una facilidad pasmosa. Es decir, lo que costó a la especie humana 200.000 años, un niño lo aprende sin dificultad en 4 años. De manera que el aprendizaje es una capacidad que tenemos, que es lo que ha definido nuestra evolución y que es lo que va a seguir definiendo nuestra evolución. Por eso, en este momento, los docentes vamos a ser si sabemos hacerlo, vamos a tener una importancia para la sociedad mayor que la que hemos tenido nunca. ¿Por qué? Por una razón. Recuerdo que un profesor de pedagogía de Estados Unidos, en una facultad de Estados Unidos, que estaba hablando a los futuros maestros, el primer día de clase les dijo: miren ustedes, yo he dedicado este verano a enseñar a hablar a mi perro. Está ahí fuera y si quieren le introduzco para que les haga una demostración. Sí, que pase, que pase. Pasa el perro se tumba delante del estrado, pasan 5 minutos, el perro no dice nada, pasan otros 5 minutos, el perro sigue en silencio y ya se levanta un alumno. Señor profesor, su perro no habla. Una observación muy aguda y además muy importante para su futura profesión. Tengan ustedes en cuenta que yo he dicho que había enseñado a hablar a mi perro, no que mi perro hubiera aprendido. Bueno, nosotros los docentes no somos especialistas en enseñar, somos especialistas en que aprendan. Y por lo tanto, cuando no han aprendido, no hemos enseñado. No hemos enseñado, hemos hecho otra cosa, hemos contado, hemos expuesto, pero para poder decir que hemos enseñado a alguien algo, tiene que haber alguien que haya aprendido de lo que hemos dicho. ¿Y por qué esto es tan importante? Bueno, porque es que en este momento, aunque hayan oído que hemos entrado en la era de la tecnología, en la era del conocimiento, en la era de la ciencia, de la información, no. Donde hemos entrado es precisamente en la era del aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestro mundo se rige por una ley que me parece tan sumamente importante que con que se la lleven de memoria, ya con eso la conferencia ya es suficientemente útil. Nuestra sociedad está regida por una ley implacable, que es la Ley Universal del Aprendizaje, que dice lo siguiente: toda persona, empresa o sociedad, para sobrevivir, necesita aprender al menos a la misma velocidad a la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, a más velocidad. Un ejemplo. Todos ustedes han tenido que aprender a manejar un ordenador.
¿Se les ha preguntado si querían aprenderlo? No, se han dado cuenta que o lo aprendían o estaban marginados. ¿Por qué? Puesto que el entorno cambia, o sé cómo manejar el entorno o el entorno allá afuera. Claro, estamos en un entorno que está cambiando aceleradamente y que va a cambiar todavía más aceleradamente. Y eso nos hace, pues, depositarios de esta ley. Vamos a tener que seguir aprendiendo siempre, a cualquier edad, a cualquier edad. Y aquí empieza, espero que no se despierte un reflejo de su infancia, es decir, ¡qué horror! Eso significa que voy a tener que estar estudiando toda mi vida. No, yo he dicho que hay que estar aprendiendo toda la vida. Bueno, estudiar es, digamos, el aspecto, bueno, duro del asunto, como entrenarse es el aspecto duro del asunto para bailar bien o para jugar bien al baloncesto. No, lo importante es jugar bien al baloncesto o bailar bien. Lo otro es como las escaleras. Yo tenía un profesor que decía, ha sido un fracaso de los arquitectos el no construir todas las escaleras hacia abajo, porque así cuesta menos trabajo recorrerlas. Pues sí, es una pena, pero creo que no hay solución. Bueno, pues esto es lo mismo. Lo importante es que a todas las edades recuperemos algo que con frecuencia se pierde en la escuela, que es que la experiencia de aprender es una de las experiencias cumbres de la humanidad. Y cuando de repente decimos, he aprendido algo, uno se siente verdaderamente el rey de la creación. Lo que pasa es que en la escuela todos los niños entran con deseos de aprender y salen con deseos de aprobar. Y entre medias se nos ha perdido esta maravillosa, gigantesca y poderosísima capacidad, este genial impulso de aprender es algo realmente magnífico. Bueno, en 1997 la consultora McKinsey publicó un estudio que llamó muchísimo la atención. Se titulaba «Ha comenzado la guerra por el talento». Lo que quería decir es que hasta este momento la riqueza de las naciones había sido las materias primas, había sido la producción agrícola, había sido la demografía, había sido más tarde la tecnología mecánica. Y dice, bueno, ahora todo eso ya no es tan importante. ¿Por qué? Porque lo que es importante es el talento para manejar todo eso. Porque las materias primas van a estar en cualquier sitio, porque la agricultura lo mismo, porque... No, el asunto está cómo conseguimos tener el suficiente talento para gestionar eso. Entonces se despertó una especie de aluvión bibliográfico de temas sobre el talento, de cómo conseguirlo, de cómo mantenerlo. Y cuando pasaron 10 años, The Economist tituló en portada, bueno, todo el mundo habla de talento y nadie se ha tomado el trabajo de definir, ¿pero qué es el talento? Bueno, pues ahora me acuerdo de la anécdota de una niña, Jane, de unos 8 años, que está dibujando. Y su madre le pregunta, Jane, ¿qué estás dibujando? Y la niña dice, pues estoy dibujando a Dios. Dice la madre, ¿pero cómo vas a dibujar a Dios si nadie sabe cómo es? Y la niña, con mucho desparpajo, dice, pues lo van a saber dentro de 5 minutos. Bueno, pues dentro de 5 minutos vais a saber lo que es el talento. Bueno, vamos a ver. Pero primero, no, ya va a ser antes. Pero primero os voy a explicar por qué me parece necesario utilizar la palabra talento, que no es una palabra científica. Es una palabra de la psicología popular, con una historia muy curiosa. ¿Os acordáis de la parábola de los talentos en el Evangelio? En realidad los talentos era una moneda, la moneda de más valor que había en todo el mundo grecorromano. ¿Cómo ha pasado a significar esto que decimos ahora? Bueno, es una historia muy larga. Pero yo os voy a explicar por qué me parece que necesitamos 2 palabras para designar lo que de una manera un poco vaga llamamos inteligencia. Yo tenía un alumno de primero de bachillerato, que en los test de inteligencia, bueno, sacaba 150, muy inteligente.
Y además muy buen estudiante, o sea, era perfecto. Pero ese año llega a la conclusión, posiblemente verdadera, de que él era más inteligente que sus profesores y más inteligente que sus compañeros. Le gustaba manejar dinero, le gustaba mandar, se hace jefecillo de una banda del barrio, al año siguiente no va al instituto. Y cuando le pregunto, oye, ¿por qué no vienes al instituto? Me dice, no, en el instituto no aprendo nada útil, lo interesante está en la calle. Resumiendo, este chico tiene 25 años y está en la cárcel por tráfico de drogas. Pregunta, ¿este chico es inteligente o es estúpido? Bueno, pues según todos los test de medición objetiva de la inteligencia, es muy inteligente. Según el uso que ha hecho de su inteligencia, es muy estúpido. ¿Qué nos interesa más? ¿Tener mucha inteligencia o utilizar bien la inteligencia que tenemos? Bueno, la inteligencia es la capacidad de dirigir bien el comportamiento, eligiendo bien las metas, movilizando la información, gestionando las emociones. Talento es la inteligencia en acción. No basta con tenerla, hay que ejercerla, y hay que ejercerla bien. El talento es la inteligencia triunfante. Hay inteligencias fracasadas, las inteligencias que eligen mal las metas, por ejemplo, que eso que había hecho mi alumno, se equivocó porque eligió mal las metas. Y entonces, cuanto más potente sea el mecanismo intelectual, peor. Porque claro, una inteligencia en este sentido de las capacidades básicas aplicadas a un mal fin, pues va acabando su propia tumba. De manera que la elección de la meta era lo esencial para decir, esta persona tiene talento, esta persona lo está haciendo bien. Y lo otro, bueno, lo otro es que entra dentro de cómo conseguir convertir la inteligencia en talento. Esa es la tarea de la educación. La tarea de la educación es precisamente convertir una inteligencia básica, que es innata, en una inteligencia triunfante, que es el talento. Esa es la educación. A mis alumnos más pequeños, a mí me gustaba decirles que esto de la inteligencia, mirad, esto de la inteligencia se parece mucho al juego del póker. Yo no sé cuando eso se lo contaran a sus padres lo que entenderían. Porque si le contaban, que ha dicho el profe, que bueno, que para ser muy listos hay que jugar muy bien al póker o algo así. No, yo decía, mirad, tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas que no podemos elegir. En la vida, las cartas genéticas, la familia en que has nacido, la situación económica, el país. En el juego, los naipes. Segundo, tanto en la vida como en el juego hay cartas buenas y cartas malas. Y en ambos casos es mejor tener cartas buenas que cartas malas. Pero ahora aparece la pregunta interesante. ¿Gana siempre quien tiene las mejores cartas? No. ¿Quién gana? Quien sabe jugar mejor. Esa es la educación. La educación lo que va a decir es, mira, hay cosas que no puedo cambiar, pero te voy a enseñar a que juegues bien con las cartas que tienes. Y eso en un niño o en una niña sana da muchísimo juego. Da muchísimo juego. Entre otras cosas, porque una de las más agradables sorpresas que nos ha proporcionado la ciencia en lo que va de siglo es que la ciencia estrella de las últimas décadas del siglo XX fue la genética. Hemos descodificado el genoma humano, sabemos las complicaciones que tiene, las posibilidades que tiene. Bueno, pero la genética es una ciencia triste, porque nos dice, mira, los dados están echados y no puedes hacer nada. Ya, pero ahora, en el siglo XXI, la ciencia estrella va a ser la epigenética, que lo que nos dice es, sí, claro que tú has recibido un genoma, mitad de tu padre y mitad de tu madre, sí, y que tienes unos 35.000 genes, sí, pero no todos los genes se activan. Unos se activan y otros no se activan.
¿Dependiendo de qué? Dependiendo del entorno. Y dentro del entorno está la educación. Y entonces lo que nos damos cuenta no es que ni siquiera lo que decíamos antes, la inteligencia genética está ya dada. No, en el proceso de educación reobramos sobre la inteligencia básica. Y por eso esa historia que yo contaba a mis alumnos, de mira, lo único que te vamos a enseñar es a jugar bien con las cartas que tiene, ahora hemos tenido que cambiar el final y decir, y si juegas lo suficientemente bien, vas a cambiar las cartas con las que empiezas. Hombre, eso es imposible. No es imposible. Lo que estamos viendo es que la educación puede actuar a tal profundidad dentro de la configuración y del rediseño de la inteligencia humana y de su base, que es el cerebro, que no podemos decir de un niño, vuelvo a decir, de un niño sano, porque precisamente lo que configura la enfermedad es que limita esas posibilidades. Pero un niño sano, la capacidad que tiene de estar continuamente rediseñando su cerebro es absolutamente maravillosa y se basa en una propiedad del cerebro que es la plasticidad del cerebro humano, que es mucho mayor de la que creíamos hasta ahora. Y que nos explica algunas cosas. Nosotros habíamos estado siempre trabajando en neurología y en educación con la idea de que había un periodo de oro del aprendizaje, que era de 0 a 3, de 0 a 5. Yo, por otras razones, he mantenido siempre que es de 0 a 7, pero bueno, decimos, es que los niños son como esponjas, y efectivamente son como esponjas. Aprenden con una velocidad prodigiosa. Pero ahora lo que nos han dicho los neurólogos es, pues hay una segunda edad de oro del aprendizaje, en que el cerebro vuelve otra vez a adquirir una plasticidad parecida a la del cerebro infantil, que es de 13 a 18 años. Y que lo que decimos, las perturbaciones que atribuimos al adolescente, que siempre hemos culpado de ellas a las hormonas se llevan la culpa de todo. Pues no es de las hormonas, es que el cerebro de los adolescentes se rediseña, pero es que además lo podemos ver con pruebas anatómicas. Cambia la proporción de sustancia gris y de sustancia blanca. La sustancia blanca, por si no se acuerdan de cuando estudiaban, es la mielina que recubre todas las fibras neuronales para hacerlas más rápidas en la transmisión. De manera que el cerebro adolescente es mucho más integrado y mucho más rápido. Y que lo que pasa al adolescente es que ya había aprendido el niño a manejar su cerebro de niño, que era un ciclomotor, y ahora de repente se encuentra al volante de un Ferrari. Y claro, tener la potencia del Ferrari es fantástico, si sabes conducirlo. Y si no sabes conducirlo, te vas a dar de topetazos, que es lo que le pasa a una gran parte de los adolescentes. De manera que ahora sabemos que dentro de la educación del adolescente, lo que tenemos que decir es, oye, ¿te quieres sacar tu carnet de conducir de tu propio cerebro? Y si quieres bien, y si no, pues allá tú. Porque es el momento en que tenemos a nuestra disposición una segunda edad de oro del aprendizaje. Bueno, pero el talento, que es el buen uso de la inteligencia, resulta que es muy variado. Hay talento individual, el de cada uno de nosotros. Hay talento de las familias, hay familias con talento y familias sin talento. Porque ahí aparece otro juego que es el de las inteligencias compartidas. Cuando dos o más inteligencias se ponen en juego, aparecen fenómenos emergentes, imprevisibles, que son o ascendentes o descendentes. Hombre, nos conviene a todos que sean ascendentes. Es decir, nos conviene a todos estar en entornos que sean inteligentes, porque así es como vamos a poder desarrollar mejor nuestra inteligencia. Que nuestras escuelas sean inteligentes, que nuestras empresas sean inteligentes, que nuestra sociedad sea inteligente. Las sociedades pueden ser muy estúpidas. Basta con que se planteen problemas que no pueden resolver. Y después te estás organizando muy mal el futuro, ¿eh? Vamos a ver primero si sabes resolverlos, antes de plantearlo. Pero hay también un talento de las naciones y cada uno de ellos tiene su propia pedagogía. Ahora, desde que he cumplido 80 años, me interesa muchísimo el talento de los seniors. Porque igual que tienen talento los niños, que no es un talento adulto pequeñito, no, es el talento propio, que es el buen uso por el niño de su inteligencia de niño.
el buen uso del adolescente de su inteligencia de adolescente, el buen uso de los adultos de su inteligencia de adulto, bueno, el buen uso de los senior de su inteligencia de senior, que es, pues es muy peculiar. Tiene una diferencia respecto de las demás, en que cambia mucho, no tenemos patrones fijos de edad. Es decir, a una determinada edad una persona puede ser muy, muy, muy viejo, muy poco viejo. De manera que tiene que ser una pedagogía muchísimo más flexible respecto de la edad. El cerebro senior tiene algunos inconvenientes, es más lento en el procesamiento y puede ser más lento también en aprender, pero tiene unas ventajas. Ha podido aprender durante mucho tiempo recursos con los que aprovechar mejor los conocimientos o las habilidades que tiene. De manera que es que lo que tenemos que hacer es, bueno, una pedagogía del talento infantil, del talento adolescente o del talento senior. ¿Por qué? Porque en cada uno de esos aspectos de lo que se trata es de jugar bien con lo que se tiene. Y eso es lo que puede considerarse que es la esencia de la educación del talento de la que os estoy hablando. Bueno, ya os decía que la educación entonces su objetivo es generar talento. Estas son las líneas de investigación que yo he seguido. Uno es la educación del talento en general, otro es la de los adolescentes en sentido estricto, y otro objetivo, generar talento por una razón. Casi todos los libros que tratan sobre el talento tratan de cómo contratar talento y cómo mantener el talento para que no se vaya. Con lo cual parten de una idea que a mí me parece que es radicalmente equivocada, que el talento es una cantidad fija, hay el que hay, y entonces yo debo pelearme para traer el talento a mi empresa o a mi universidad. No hay una cantidad fija de talento, porque una de las cosas que hay que hacer es generar el propio talento. Yo pongo un ejemplo, aquí no creo que produzca muchas divergencias, en otros sitios sí, porque es que comparo la gestión del talento que hace un equipo como el Real Madrid de la gestión del talento que hacía un equipo como el Barcelona. El Real Madrid está absolutamente convencido de que hay una cantidad fija de talento en todo el mundo, de talento futbolístico, y que si yo tengo el talonario más grande, me traigo el talento y se acabó. El Barcelona creía que se podía generar talento y organizó una escuela de fútbol que se llamaba La Masía, de la que salieron muchísimos talentos. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Hombre, crear sistemas de generar talento. Y eso es lo que deben ser las escuelas, eso es lo que deben ser las universidades y eso es lo que deben ser también las empresas. No se trata de contratar, se trata de formar. Vamos a ver cómo conseguimos que personas inteligentes desarrollen su talento. Tenemos, por ejemplo, un caso claro. Los niños que nacen con altas capacidades nacen con una gran inteligencia, que si no se educa, se quedan ahí y no desarrollan ningún talento. ¿Por qué? Porque les falta ese intermedio, que es precisamente la educación del talento. Daos cuenta que con esto estamos fijando un objetivo muy claro a la educación en un momento en que la educación está muy confusa. Todos empezamos a repetir que el 65% de los puestos de trabajo en que van a trabajar vuestros hijos, en que van a trabajar los alumnos que ya están en las escuelas, son puestos de trabajo que no se han inventado, van a trabajar con herramientas que no están inventadas, van a pensar con conceptos que no están inventados y se van a tener que enfrentar con problemas que desconocemos. Bueno, y eso la educación nos plantea un problema realmente muy serio. ¿Y qué les enseñamos? Con este panorama, ¿qué les enseñamos? ¿Qué tipo de habilidades, de conocimientos, de hábitos, qué les enseñamos? Bueno, lo que hay que decir es, lo que tenemos que hacer es que desarrollen su talento. ¿Por qué? Porque el talento precisamente es una capacidad que les va a servir, primero, para saber elegir las metas, segundo, para buscar la información que necesiten, tercero, para gestionar bien sus emociones y cuarto, para poner en juego lo que llamamos las virtudes de la acción
que son la tenacidad, la perseverancia, la valentía, el saber aguantar el esfuerzo. Y bueno, si yo te doy todo esto, te estoy dando unos recursos realmente muy útiles para lo que te venga. Había una cosa que decía Saint-Exupéry, el del Petit Prince, que decía: nosotros no podemos dar a nuestros hijos las soluciones. Lo que podemos es crear en ellos los recursos para que encuentren las soluciones. Bueno, pues de eso es de lo que se trata. Y claro, ahora empezamos a tener un modelo de inteligencia que nos permite saber que todo esto se puede conseguir. Es decir, que la capacidad que tienen nuestros chicos y nuestras chicas y nuestros adolescentes y nuestros adultos y nuestros seniors de aprender es mucho mayor de la que creíamos, porque se pueden aprender cosas que antes creíamos que o se tenían o no se tenían. Por ejemplo, la creatividad. Durante mucho tiempo se ha pensado que la creatividad o se tenía o no se tenía porque dependía de unas capacidades misteriosas. En literatura se hablaba de la inspiración, que era como si alguien te soplara en el oído el verso. No, ahora sabemos que lo que llamamos creatividad, que es la capacidad de producir intencionadamente novedades eficientes, bueno, que eso se puede desarrollar también. Que puede haber, y se puede desarrollar la creatividad artística o la creatividad técnica o la creatividad para la vida. Es decir, no, yo necesito creatividad porque voy a tener siempre que resolver problemas cuya solución no conozco. ¿Cuál? Las que se me presenten en mi entorno. Hubo una época que quise escribir, antes de que se pusieran de moda los Masterchef, un libro que se iba a llamar Cocina Creativa, que era copiando las recetas de mi madre cuando nos tenía que alimentar a 5 después de la guerra sin dinero. Y eran realmente muy creativas, ¿eh? ¿Cómo hacer una tortilla de patatas para 7 personas con un único huevo? Ah, pues amigo mío, vamos, la teoría de la relatividad se queda sencilla en comparación con estos problemas. ¿Por qué? Porque si la creatividad es buscar soluciones nuevas a problemas que no conocemos, en la vida se nos van a plantear muchos problemas de ese tipo. Y si enseñamos a nuestros alumnos a que desarrollen esa capacidad, que no tiene por qué ser artística, puede ser simplemente práctica, resolver problemas que no conocemos, eso es. Bueno, entonces les vamos a estar en buenas condiciones, les vamos a dejar en buenas condiciones para lo que se les puede venir encima, que lo desconocemos. ¿Qué es esto de la inteligencia dual? Bueno, pues me voy a dedicar 5 minutos a ello porque creo que si nos hacen caso, acabará por dirigirse la educación aprovechando este modelo. Mira, nosotros tenemos una inteligencia en 2 pisos. El primer piso, no sabemos lo que hace. El cerebro está trabajando continuamente y no sabemos lo que hace. Bueno, sabemos que capta información, la interpreta, la relaciona, la guarda, la combina y produce respuestas. Y eso el cerebro lo está haciendo continuamente a una velocidad tan sumamente grande que los neurólogos calculan que nuestro cerebro hace 10 elevado a 14 operaciones por segundo y nosotros no nos enteramos. Nos enteramos porque de repente una parte muy pequeñita de todo ese tejemaneje se hace consciente. ¿Qué es lo que ha estado por debajo? Pues no lo sabemos. ¿Por qué esta persona me resulta antipática? Pues no lo sé. Ah, tú no lo sabes, pero tu cerebro sí. A mis alumnos les digo una cosa que creen que se lo digo en broma. Menos mal que tu cerebro es más inteligente que tú. Y dicen, pero qué cosa más rara. No, pues menos mal. Os voy a hacer una pregunta. Como es muy sencillita, Carmen, te lo voy a hacer a ti. Sencillita, sencillita. Y no tiene trampa, es muy sencilla. ¿Has estado en el planeta Marte? No. ¿Te ha costado algún trabajo contestarlo? Esta pregunta la contestamos muy rápidamente, en unos 200 milisegundos.
La pregunta interesante viene ahora, pero no te la voy a hacer. Bueno, te la hago, pero no hace falta que la contestes. ¿Cómo has sabido que no has estado en el planeta Marte? ¿Qué has hecho? No has hecho nada, pero tu cerebro sí lo ha hecho. Tú te has hecho la pregunta, ¿he estado en Marte? Y has dicho no. Cuando queremos que un ordenador haga eso, le tenemos que dar una relación de todos los sitios donde hemos estado. Introducimos planeta Marte, hace una operación de matching, si encuentra hemos estado y si no encuentra no hemos estado. ¿Y nuestro cerebro qué ha hecho? Pues no tenemos ni idea, pero ha hecho mucho. De manera que en ese primer piso de nuestro cerebro están haciendo continuamente operaciones que se basan en parte en la biología y en parte en la memoria, y está trabajando sin parar. Aparece un poquito, una parte de eso se hace consciente y sube al piso de arriba. Es de lo que sabemos. Y a partir de eso, el ser humano ha creado un segundo piso de la inteligencia. Mientras que lo primero le llamamos inteligencia generadora, porque es la que genera ideas, la que genera sentimientos, la que genera miedo. La parte de arriba la llamamos ejecutiva, porque es la que dirige hasta dónde puede todo lo demás. Por ejemplo, piensen ahora en un momento, ¿de qué color es la puerta de su casa? Imagínense la puerta de su casa. Todos habrán podido hacerlo. ¿Y qué han hecho? Han dado la orden al piso de abajo, decir, ¿y cómo es la puerta de mi casa? Y les ha venido la imagen. ¿De qué color es? Y les ha venido la palabra. Es decir, que desde arriba estamos dando órdenes al piso de abajo y si tenemos suerte, nos obedece. Y si no tenemos suerte, pues no nos obedece. Yo durante mucho tiempo, durante 5 o 6 años, tuve una sección en La Vanguardia todas las semanas. Y yo los viernes a las 10 de la mañana me ponía a escribir el artículo sin saber de qué iba a escribir, pero con una convicción. A la 1 el artículo estaba escrito. Y bueno, ¿y qué hacía? Bueno, pues hacía lo que hacemos todos. Me sentaba delante del ordenador y me preguntaba, es decir, el piso de arriba preguntaba al piso de abajo, ¿y de qué escribo? Y esperaba a ver qué se le ocurría al piso de abajo. Oye, que necesito ya que se me pasa el tiempo. Y de repente empezaban a aparecer como esas burbujitas cuando el agua hierve. Una idea. ¿Y por qué no hablas sobre la crisis? No. El cerebro ejecutivo decía, no. ¿Y por qué no sobre los políticos? Menos. Sigue pensando. Bueno, ¿y por qué no por el problema que es que no nos fiemos de los políticos? Hombre, a lo mejor eso es interesante. Título del artículo. ¿Por qué desconfiamos de los políticos? ¿Y ahora qué? Y otra vez esperar. Y dices, hombre, ¿y por qué? Hombre, yo tengo, digamos, el piso de abajo muy entrenado en hacer artículos. Y entonces sé que me va a salir una cosa u otra. Y Rafael Nadal tiene muy entrenado para que se le ocurran buenas maneras de resolver un partido. Y cada uno de ustedes tendrá la habilidad para que se les ocurran cosas. Uy, ahí tenemos ya una gran diferencia, que es que tenemos que educar bien la inteligencia del piso de abajo, la generadora, para tener muchas ideas, y para tener buenas ideas, y para tener buenos sentimientos, porque todo eso está ahí abajo. Y desde arriba, bueno, desde arriba, saber hacer cosas muy concretitas, fijar las metas y evaluar, dar órdenes al piso de abajo y evaluar lo que me dice, y se acabó. Y entonces tenemos 2 fracciones, 2 segmentos de educación. Vamos a educar la inteligencia generadora de los niños para que se les ocurran muchas cosas, para que tengan muchas ideas, para que tengan buenos sentimientos, para que no tengan miedo, para que sean valientes, para que sean alegres, para evitar las depresiones. Y vamos a educar la parte de arriba para que sepan lo que elegir, para que se pongan metas, para que evalúen a ver si ya se están consiguiendo, para que mantengan el esfuerzo, porque todo eso depende del piso de arriba. Y cuando las 2 cosas funcionan bien, decimos, caramba, qué bien va este chico, caramba, qué bien va esta chica. Pero tenemos que ir haciendo las 2 cosas. Me gustaría que este dibujo tan sencillo se lo llevaran en la memoria. Todo esto a la inteligencia generadora.
están las emociones, están los esquemas de movimiento, están las ideas, y todo eso trabaja sin que sepamos lo que pasa. Algunas cosas suben a la inteligencia ejecutiva y desde ahí tomamos decisiones, damos órdenes al piso de abajo. De vez en cuando el piso de abajo se revela y se hace con el control de todo. Por ejemplo, en las obsesiones. Por ejemplo, en los trastornos compulsivos. Cuando esta parte se impone a la otra, aparecen trastornos mentales. ¿Qué pasa con la atención? La atención era una función, igual que en los animales, de esta zona. Cuando aparece un estímulo muy fuerte, fijo la atención. Cuando me duele algo, fijo la atención. Es lo que llamamos atención automática. Pero en esta estructura dual de la inteligencia hemos dado un paso, es decir, no, yo voy a decidir a lo que quiero prestar atención, aunque no me interese. Yo desde arriba decido a todo el mecanismo de abajo, fíjate en esto. Y es lo que llamamos atención voluntaria. ¿Qué es lo que pasa cuando esa atención voluntaria no funciona? Que la de abajo va a su aire y entonces tenemos niños con déficit de atención. ¿Por qué? Porque no hemos configurado en el niño el desarrollo de esas funciones ejecutivas que van a controlar lo que hace el piso de abajo. Aquí tenemos las emociones. El miedo, por ejemplo. Bueno, el miedo sale, es un impulso muy fuerte, pero desde arriba le podemos aplacar. No, ya sé que tienes miedo, te aguantas, sopórtalo. Cuando el miedo se hace tan sumamente fuerte que desborda la capacidad directiva del piso de abajo, entonces tenemos trastornos de pánico, trastornos que es incontrolable la conducta. Aquí tenemos el deseo sexual, bueno, que suele estar sometido, en circunstancias normales, al control del piso de arriba. En las personas obsesivas compulsivas, pues de repente del deseo se pasa a la acción y son esos casos que vemos de criminales que vuelven otra vez a violar. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado esa especie de director de conducta y entonces, bueno, no pueden frenar los impulsos que vienen del piso de abajo. Cada uno de esos casos tenemos que ver qué soluciones tenemos. Unas veces es vamos a cambiar esto y otras veces es vamos a fortalecer aquello. Pero fijaros si esto es importante, que nosotros en los programas que hice para la Universidad de Padres, hay un test al que sometemos a niños o de 4 o de 5 años, niños y niñas, que es un test divertidísimo, que yo les animo a que lo vean en YouTube, porque verdaderamente es muy divertido, que se llama, que lean, Test de las chucherías. Test de las chucherías. El test consiste en que se coge a un niño o una niña, se le dice, mira, te voy a dar un pastel. Te lo puedes comer porque es tuyo. Pero si no te le comes en el rato que yo voy a estar fuera de la habitación, cuando venga te le vas a poder comer y además te voy a dar otro de premio. Entonces, el experimentador sale de la habitación y unas veces grabamos el comportamiento y otra tenemos uno de estos espejos unidireccionales para ver qué hace el niño. Entonces hay niños que se zampan el pastel en cuanto nos hemos dado la vuelta. Hay otros niños que no quieren comérselo, pero no aciertan con la estrategia adecuada. Entonces se quedan mirando fijamente el pastel, fijamente, le cogen, le dan la vuelta, le huelen, cogen una amiguita, ya cuando han cogido la amiguita están perdidos, se lo comen ya. Pero hay otros que aciertan con la estrategia. La más graciosa es que se tapan los ojos y aguantan. O empiezan a correr alrededor de la habitación. No saben por qué, pero sin embargo, bueno, saben que si se distraen pueden ganar al pastel, pero que como se queden mirando fijo al pastel, vamos, se lo comen porque el pastel es más poderoso. Bueno, lo interesante de esto no es el resultado, que es muy anecdótico y muy divertido.
es que al menos 2 equipos de investigación absolutamente independientes, uno de Stanford y otro de Nueva Zelanda, han seguido a niños y niñas que se han sometido a este test durante 20 años. Este es un test que su nombre técnico es test para evaluar el aplazamiento de la recompensa. Y lo que mide es la inteligencia ejecutiva. Es decir, la capacidad de autocontrol que tiene un niño. Bueno, lo que estos investigadores han descubierto es que el resultado de este test predice mejor que los test estándar de inteligencia toda la evolución del niño, durante 20 años, que es mucho tiempo, en resultados educativos, en inserción en la sociedad, en capacidad para evitar conductas de riesgo, en conductas laborales, en relaciones de pareja. Todo esto, ¿pero por qué? Claro, porque donde da el salto a la inteligencia humana es precisamente cuando es capaz de controlarse a sí misma. Y entonces puede elegir las metas, entonces puede dirigir la atención, entonces puede controlar las emociones o puede generar emociones nuevas, puede mantener esas funciones ejecutivas que son la perseverancia, el mantenerse a pesar del esfuerzo o a pesar del cansancio, y todas esas cosas son esenciales para la convivencia o para el desarrollo personal. De manera que fijaros cómo esto que parecía una abstracción, luego resulta que tiene una aplicación y un desarrollo en la vida corriente absolutamente evidente y muy beneficioso. Cuando decimos, porque todo es un único argumento, lo que queremos es desarrollar el talento de nuestros chicos y chicas, y el talento significa que tenemos que desarrollar toda su inteligencia generadora y tenemos que desarrollar toda su inteligencia ejecutiva, bueno, estamos no solamente haciendo el modelo, sino viendo las herramientas que debemos hacer para poder realizar ese modelo. Y eso vale para todos los talentos, claro. Y para el talento senior, claro. El talento senior llega un momento en que dispone, aquí, porque esto ya os digo es fundamentalmente biología y memoria, bueno, ha cambiado ciertas cosas, ha cambiado parte de la biología, ha cambiado parte de la memoria y puede haber cambiado el estilo afectivo. Bueno, hay personas que con la edad se vuelven egoístas, hay personas que empiezan a perder motivación. Mucho de lo que decimos que es falta de memoria es previamente falta de interés. Y en cuanto hay una falta de interés, la memoria se fija menos. De manera que hay una especie de rediseño de la inteligencia generadora y rediseño también de la inteligencia ejecutiva. ¿Por qué? Porque la inteligencia ejecutiva funciona también con sus truquitos. Por ejemplo, intenta mantener las conductas que reciben un premio, y las que reciben un premio pueden ser de muchos tipos. Un premio realmente fantástico es tener la sensación de que se va progresando en algo. Una de las cosas que pierde un senior es, ¿y yo ya en qué voy a progresar? Ah, amigo, ese es el objetivo de una pedagogía. ¿En qué puedes progresar? ¿Seguro que en nada? A mí me gusta dar conferencias a personas de mucha edad. ¿Quién fue a hablar? Pero hace poco estaba dando un curso a personas que ya no eran de la tercera edad, debían estar en la sexta edad, vamos, porque eran viejísimos. Y cuando les explicaba esto me decían, pero hijo, ¿pero en qué quieres que progresemos? Pues mira, como no estaba en ninguna de las condiciones físicas, hombre, en los 100 metros libres no vais a progresar. Pero, ¿y en los 4 escalones sin bastón? Ten en cuenta que si ayer subías 3 escalones sin bastón y hoy subes 4 escalones sin bastón, tu mejora es del 33%. Ah, amigo, que es mucho. Pero no, porque la sensación de que estás progresando es una sensación tan sumamente importante que esa debemos mantenerla, pero justo hasta el final. Entonces, digamos, esa nueva ciencia que estoy inventando, que es la pedagogía de la ancianidad,
Bueno, lo que tenemos que hacer los pedagogos es, bueno, yo voy a ver qué metas te pongo para que tú sientas que estás progresando, igual que hacemos a los niños. Cuando a los niños, mira, hay una frase que dicen todos los niños de todas las culturas aproximadamente a la misma edad, 3 años. Una frase que debe tener un secreto cuando todos los niños lo dicen. Mamá, mira lo que hago. Mamá, mira lo que hago. ¿Qué están pidiendo los niños? ¿Algún premio? ¿Pero qué premio? Que me reconozcas que estoy progresando. El consejo para esta pedagogía de la senectud. A ver si os busquéis a alguien que tengáis al lado que os pueda decir, a quien podéis decir, mira lo que hago. Porque como tengáis algo a que podéis decir, mira lo que hago, y os conteste, ¡buah! Tenéis resuelto la mitad del problema. Bueno, este modelo dual de la inteligencia oiréis mucho de él porque yo creo que va a ir por ahí la educación. El último paso, porque ya nos queda poco tiempo. Y con todo eso, ¿qué hacemos? ¿Para qué queremos tener talento? ¿Qué es lo que significaría triunfar? Bueno, el asunto es muy complicado y entonces hemos simplificado todas las cosas diciendo, bueno, lo que quiero es ser feliz. Ser feliz es una abreviatura. Es la última respuesta a cuando alguien nos pregunta en cascada, como los niños, ¿y por qué haces esto? A ver, papá, ¿por qué vas a trabajar? Porque tengo que ganar dinero. ¿Y para qué quieres ganar dinero? Porque tengo que alimentaros. ¿Y por qué quieres alimentaros? Porque quiero que viváis. ¿Y por qué quieres que vivamos? Porque os quiero. ¿Y por qué os quiero? Niña, porque quiero ser feliz. Ya está. Ya no me preguntes más. La pregunta de por qué quieres ser feliz ya no tiene sentido. Es, digamos, la última. Pero es una cosa un poco vaga. ¿Debemos prescindir entonces de la palabra felicidad? Pues no. Y ahora os voy a tomar como alumnos en estricto sentido. O sea que os voy a tratar como si fuerais alumnos míos y os voy a decir que la definición que voy a dar de felicidad va a examen. Cuando eso se dice en clase, se produce una especie de pequeño sismo. Son miles de pequeños movimientos, de pequeños ruiditos, esto va a examen. Bueno, el problema que tiene la felicidad es que no hay una felicidad, sino dos felicidades. Una felicidad que es esto no es un móvil. Una que es la felicidad subjetiva y otra que es la felicidad objetiva. Vamos a ver. Definición de la felicidad subjetiva. Es aquel estado de ánimo agradable en que no he hecho nada gravemente en falta y que me gustaría que durara siempre. Es una experiencia subjetiva. ¿Qué es la felicidad objetiva? No es una experiencia, es una situación objetiva. Es aquella situación en que me gustaría mantenerme siempre porque es la que me va a proporcionar un mejor entorno para vivir, me va a dar más medios para ser subjetivamente feliz y donde me gustaría vivir siempre. En un caso es una experiencia y en otro caso es una situación. Respecto de la experiencia, no nos vamos a poner de acuerdo porque, afortunadamente, cada uno de nosotros va a fijar su felicidad en algo distinto. Imaginaos el lío de que todo el mundo pensara encontrar su felicidad en la misma persona. Pues vaya follón. Así que es mejor que cada uno una persona distinta. Bueno, eso es una situación, así que unos pondrán en la música, otros pondrán en un trabajo, otro en la familia, otro en lo que sea. Esas son experiencias suyas personales, con la cual, desde el punto de vista educativo, sí debemos tener en cuenta dos cosas. Se dice, hombre, queremos que los niños sean felices. Bueno, vamos a ver. Claro que queremos que no queremos que sean desgraciados. Pero cuando decimos queremos que los niños sean felices, estamos diciendo, en el fondo, una tontería. Por una cosa que decía un gran filósofo utilitarista, muy práctico, que era John Stuart Mill, que decía,
Un cerdo tiene felicidad de cerdo. ¿Y qué? Bueno, que hay algunos hombres que se comportan como cerdos y tienen felicidad de cerdo. Entonces, no os interesa nada. De manera que cuando hablamos de la felicidad del niño, primero tenemos que decir, ¿pero qué tipo de niños queremos que sea feliz? Porque también Jack el Destripador de niño ya tenía su felicidad, que es que descuartizaba a todo lo que se le pusiera por delante. Hombre, no queremos que ese niño sea feliz. Primero tenemos que decir, este es el niño que por otras razones nos parece estupendo y este queremos que sea feliz. Y esa es la felicidad subjetiva. La felicidad subjetiva nos lleva por otro lado. Nos lleva cómo debemos colaborar para que la sociedad en que vivimos podamos considerar que es una sociedad feliz. Uno de los nombres que tiene la sociedad feliz es que es una sociedad justa. ¿Por qué? Porque es la que nos va a proteger a los derechos de todos, para que los derechos de todos, para que podamos estar en buenas condiciones de poder luchar por nuestra felicidad individual. Eso ya, ahora sí. Un ejemplo que yo pongo a mis alumnos. Imaginaros los judíos en un campo de concentración, donde habían perdido todos sus derechos, donde estaban a merced de los carceleros, donde no sabían si les iban a matar, si no los iban a matar. Cuando pensaran en su situación antes del advenimiento del régimen nazi, en la República de Weimar, donde sus derechos eran respetados, ¿no pensarían que aquella era una solución, era una situación feliz? Sí. ¿Significaba que todos eran felices? No. Uno tendría una enfermedad, se le habría muerto un hijo, no le querría a la persona a la que quería, pero la situación era feliz. Entonces ahí tenemos dos cosas. La educación, digamos, para la felicidad subjetiva, forma parte de la psicología. La enseñanza para la felicidad objetiva es el objetivo de la ética. La ética es la ciencia que trata de enseñarnos a cómo todos podemos colaborar en la felicidad objetiva. Con esto ya se cierra el modelo de educación. Al final, lo que queremos, todas estas cosas, lo que queremos es tener talento para la felicidad, pero talento para la felicidad de las dos maneras. De la felicidad subjetiva, evitar que el piso de abajo sea demasiado desagradable, que sea demasiado, que no nos amargue la vida, que no nos se imponga a nosotros, que no esté lleno de resentimientos o de miedo o de aburrimiento. Eso forma parte de la felicidad subjetiva. Y luego saber que tenemos con nuestra inteligencia compartida, con nuestra acción, intentar que la situación en que vivimos, la sociedad en que vivimos, sea una sociedad objetivamente feliz. Bueno, este es el modelo que quería presentaros. Y siempre que hablo de temas que tienen que ver con la educación, termino contando dos historias. De manera que es posible que alguno de vosotros me las haya oído ya. Pero como me parece bonito que se recuerden, no me importa repetirlas. La primera la sitúo en Toledo, porque soy de Toledo, mientras se estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío, que ya debería tener esa afición que tenemos en general los españoles, que es que nos gusta mucho ver a trabajar a los demás. Es una cosa que sí, bueno, pues estaba paseándose alrededor de la catedral, viendo cómo se construye una catedral, y llega al Tajo donde están los canteros. Intentar poner cara a los canteros porque seguro que los situáis. Se acerca el primer cantero y le trae con el mazo y con el escoplo y le pregunta: oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el cantero debía tener un mal día. Bueno, aquí con esta dichosa piedra, con lo dura que está, y el polvo, y el sol que hace, y el capataz que es un cabrón, pues esto es un asco. Va el segundo cantero, que está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Pues que talle esta piedra. ¿Para qué? Pues no sé. Me han dado las medidas y es lo que estoy haciendo. Llega el tercero, está haciendo lo mismo. Oiga, ¿y usted qué está haciendo? Y el tercero le contesta muy entusiasmado: estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Bueno, los que nos dedicamos a la educación, o los que nos dedicamos a cualquier cosa, pues estamos todos haciendo trabajos muy insignificantes.
muy pequeñitos, como estaban haciendo los canteros tallando una piedra. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, para nosotros los docentes, que no podemos olvidar que esa acción tan pequeñita forma parte de un plan maravillosamente ambicioso. Maravillosamente ambicioso. ¿Cuál? Bueno, pues preparar a nuestros niños para que puedan ser subjetivamente felices y para crear el gran proyecto de una humanidad vivible, de una humanidad digna, de una sociedad lo más feliz posible para que revierta sobre nosotros. Claro, cuando perdemos el sentido de eso, nuestra vida deja de ser significada, entonces es un conjunto de acciones muy aburridas. Otra vez la tabla del 7, pero bueno, ¿por qué la tabla del 7 se le tiene que atragantar a todos los niños? Otra vez los Freis Albert ingleses, pero ¿y estos cabritos de los ingleses sádicos? ¿Por qué han inventado los Freis Albert en vez de hablar en cristiano como todas las personas decentes? Pues no, señor. Bueno, si pierdes el sentido de lo que haces, pierdes realmente el significado de lo que estás haciendo. Y yo creo que al contar todo este proyecto de la felicidad objetiva y de la felicidad subjetiva, lo que estamos enmarcando es exactamente lo que va a dar sentido a nuestra actividad, pero a nuestra actividad muy diaria, de qué comida pongo hoy. No se trata de hacer cosas, son cosas pequeñitas que adquieren profundidad y adquieren significado cuando no olvidamos el proyecto. Porque si cortamos el proyecto, somos realmente los más desdichados de los hombres. Y la segunda historia, que es más breve, es que hace unos años me mandaron a hacer que hiciera el prólogo para las obras completas de un autor que tuvo mala suerte. Era un gran escritor, estuvo emigrado, no tuvo éxito, murió fuera, que se llamaba Max Aub. Y me llamó la atención el epitafio que había escrito para su tumba. Y yo me lo repito muchas veces, no porque tenga ningún interés en mi tumba, porque además no voy a leer mi epitafio, sino porque me parece una frase, por una parte tan humilde y por otra parte como tan altanera y tan sencilla y tan sabia, que me la repito, bueno, con frecuencia. Lo que quería que pusieran en su tumba es: hizo lo que pudo. Bueno, a mí me parece una frase maravillosa. A mí me parece una frase maravillosa. Porque además yo estoy seguro que si durante un poco de tiempo, no mucho, pudiéramos ir a dormir pudiéndonos decir sinceramente, el mundo está fatal, pero no, fatal es poco. Pero yo he hecho lo que he podido para que no lo esté. Pues a lo mejor se producía un fenómeno parecido. ¿Se acuerdan de los calidoscopios con que jugábamos de niño? Que damos un golpecito y cambiaba la figura. Mira que si cambiara la figura del mundo, mira que si eso, les hablaba de magia, mira que si eso pudiera no estar tan lejos. Bueno, yo he hecho lo que he podido, así que ahora les toca a ustedes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a José Antonio Marina por ayudarnos a conectar ese primer y segundo piso, que me parece súper interesante. Y ahora, para seguir ahondando y que las escaleras nos parezcan siempre para abajo, abrimos un turno de preguntas sobre qué cosas podemos hacer para aplicar esto. Así que les animo a que si quieren micrófonos dentro de la propia butaca, abren ahí el compartimento y pueden ya coger el micrófono, y también las compañeras que se están moviendo por aquí, por el auditorio, también les pueden ayudar. Así que empiece quien quiera. Bueno, ya sabéis que tenía que haber un premio para quien hace la primera pregunta de un... Pues premio. Oye, todavía no está el premio, ¿eh? Todavía no hay premio. Ahí está, se te oye. Sí. Sí, o debería. No. Te traen otro, me parece. Ahora sí, ¿no? Sí. Ahora sí. Ahora. Sí, ahora Sí. perfecto. Vale, muchas gracias por todo lo que compartiste. Trabajo en un club de fútbol, y volviendo al ejemplo anterior del fútbol, si tienes un alto cargo en un club de fútbol,
Si tienes a tu cargo chicos desde los 8 hasta los 18 años, ¿qué tipo de perfil de educador, entrenador ficharías para acompañar a esos chicos? Mira, yo he trabajado mucho, porque me interesa mucho la figura del entrenador. Porque yo creo que los entrenadores, yo creo que en realidad yo he propuesto que los docentes, digamos, de la educación formal, nos debíamos llamar entrenadores en matemáticas, entrenadores en lengua, entrenadores en lo que fuera. Porque los entrenadores tienen unos conocimientos que muchas veces los docentes no los tenemos. Primero, la posición en que están. Es decir, cuando un entrenador tiene un equipo, vamos a ponernos ahora que es un equipo porque ha sacado tú de que es un equipo. Entonces, tiene que saber que tiene que jugar en dos dimensiones distintas. La dimensión de cada jugador aislado y la inteligencia, vamos a llamarlo así, de todo el equipo. De manera que tiene que tener conocimientos de cómo funcionan las mecánicas de grupo. En segundo lugar, que la característica de un entrenador tiene que ser que sepa marcar muy bien las metas que quiere conseguir de cada jugador. El diseño de las metas es una tarea esencial, porque tienen que ser metas que no sean lo suficientemente fáciles para que no sienta el que se está superando y que no sean tan sumamente difíciles que vaya a fracasar. De manera que tiene que ser lo que llamamos en la zona de desarrollo próximo, porque desde ahí vas a estar tirando de él. Segundo, que tiene que saber, por una parte, motivarla, es decir, tiene que saber despertar en él las ganas de hacer las cosas y de hacer las cosas bien, y eso hay varios procedimientos para hacerlos que tiene que conocer cómo motivar a una persona. Pero además tiene que saber otra cosa, que eso es válido para todos los docentes. El sistema de motivación es un sistema muy, muy importante, porque cuando tienes ganas de hacer una cosa, es muchísimo más fácil aplicar la energía suficiente. Es decir, la motivación lo que hace es intensificar la energía para hacer algo y la dirige. Pero muchas veces no puedes controlar la motivación. Y entonces todos tenemos un segundo sistema, que es una especie de sistema de seguridad, que es cuando no puedas hacer las cosas porque tengas ganas de hacerlas, tendrás que hacerlas porque es tu obligación. Y entonces nosotros en la escuela y un entrenador en su equipo tienen que estar trabajando en las dos cosas. No me vengas diciendo que no estás motivado. De acuerdo, lo siento mucho. Tienes que hacerlo porque es tu obligación. A mí me ha parecido, por ejemplo, absolutamente detestable el que a los equipos de fútbol se le den premios por ganar un equipo. Pero bueno, si tu obligación es ganar un equipo, si tu obligación es jugar, ¿por qué te voy a dar un premio por haber hecho lo que tienes que hacer? Eso ha producido una especie de deterioro en la relación con los jugadores que se han convertido, pues un poco menos que en inmanejables. No, tú tienes que hacer tu obligación. Esto de la motivación me interesa mucho porque nos ha metido en un lío tremendo en la escuela. Porque si hemos dicho que solo se puede hacer una cosa cuando se está motivado, cuando un niño o un jugador de fútbol nos dice, pues yo no estoy motivado, pues entonces una de dos, o lo llevamos al psicólogo, o ¿qué hacemos? O decimos, el pobre, le compadecemos. No. Imagínense ustedes que se les estropea un grifo de su casa y llaman al fontanero. Y el fontanero les hace una chapuza. Y cuando van al protestar al día siguiente, el fontanero les dice, sí, pero mire usted, yo ayer no estaba motivado para el grifo. Como no estaba motivado para el grifo, no pensará usted que se lo podía arreglar bien. Ustedes que dirían, pobre, que vaya al psicólogo. No, usted es un cara dura. No estaría usted motivado, pero usted tenía el deber de hacer las cosas bien. De manera que tiene que hacer eso. El manejo de las metas a mí me parece que es en lo que los buenos entrenadores lo hacen mejor, porque una vez que han conseguido las metas, tienen que dar un segundo paso, que es te tengo que enseñar cómo tienes que hacerlo para conseguir esa meta. Lo que pasa es que yo todos los estudios que he revisado sobre entrenadores, como es de bibliografía americana, y allí los libros que hay
mejores sobre entrenamiento atlético son de entrenadores de baloncesto. Y hay libros escritos por entrenadores absolutamente magníficos. Y entonces, por ejemplo, lo que tienen que decir, yo quería que fulanito mejorara el pase a la carrera. Y entonces yo tenía que explicarle cómo tenía que ir descomponiendo esa acción para que él fuera entrenando cada uno de esos movimientos hasta que hacía toda la secuencia del movimiento con muchísima rapidez. Porque lo que están haciendo es crear hábitos musculares o crear hábitos de estrategia, de manera que, y todo eso el entrenador tiene que saberlo hacer. De manera que esas son las cosas fundamentales. Primero, el entrenador tiene que saber cómo debe hacerlo el otro. Segundo, debe saber manejar no solamente la relación con uno, sino la relación grupal, debe marcar bien las metas para marcar el progreso y debe intentar motivarle dentro de lo que sea, pero también crear la responsabilidad de que, y esto es tu deber hacerlo, y por último tiene que saber cómo indicarle a cada uno de los jugadores qué debe hacer para mejorar su juego. Porque cuando el jugador ve que mejora su juego, entonces hace caso al entrenador. Y si es gente muy joven, el papel que puede hacer un entrenador deportivo. Mira, dentro de los centros educativos hay dos profesores que llegan a donde el resto de los docentes no podemos llegar. Uno es un buen profesor de educación física, porque llega a un tipo de... Tiene también sus dificultades. Por ejemplo, si un profesor de educación física no sabe tratar con la imagen corporal que tienen los alumnos y las alumnas, muchas veces los meten en un lío tremendo, pero debe enseñarles también a que sepan qué hacer con su propia imagen corporal. Y el otro donde lo hay son los talleres de teatro. Los talleres de teatro consiguen hacer de los alumnos cosas que decimos, pero ¿cómo esta persona que es tan sumamente tímida, que es que se echa a temblar cuando le saco la pizarra y de repente está ahí en un escenario haciendo, ¿pero qué le ha pasado? Bueno, que está en un ambiente distinto y le llegan influencias distintas. Y por eso yo he estado muy interesado en formar, no tanto a los entrenadores, porque eso entra fuera de mí, aunque voy mucho a las escuelas de educación, a las facultades cada una se llama de una manera, de educación física, de ciencias del movimiento, porque me interesa mucho, pero sobre todo sobre la formación de los profesores de educación física de los centros educativos, porque su tarea me parece absolutamente fundamental, porque además también sirve para enseñar en valores. Eso, el mundo profesional ya no lo hace. El mundo profesional es un mundo del deporte profesional, es un mundo que se ha vuelto muy turbio. La obsesión por el récord hace muchas cosas muy raras, y si es por el dinero además también muy rara. Pero el fútbol amateur o el fútbol todavía tiene la capacidad de transmitir valores de compañerismo, valores de moral de grupo, de ayudarse unos a otros, que son verdaderamente fundamentales, y ojalá los entrenadores también supieran hacerlo. Siguiente pregunta. O bien con el micrófono. Arriba. Fenomenal. Que arriba siempre con estas luces. Hola, buenas tardes. Espérate que me vaya a la sombra. Yo creo que fue Albert Camus el que dijo que la felicidad... Sí. Que era como conseguir una diana con una flecha, pero que cuando conseguías esa diana tenías otra más distante. Esto es la pregunta en este caso es, ¿la felicidad siempre es fugaz o puede haber una felicidad más o menos media que se mantenga en el tiempo? Y la segunda cuestión es que usted habló de inteligencia de las naciones. Entonces, hay una frase que dice que cada nación tiene lo que se merece. Es decir, que una nación, por sus conocimientos, por su media intelectual, puede ser más feliz que otra nación. Vamos a ver, dos cosas. Sí es cierto que la felicidad puede ser un estado, digamos, inestable. Pero ahí quien acertó más fue Aristóteles, porque Aristóteles dijo una cosa fantástica. La felicidad no es un estado, la felicidad es una actividad. Entonces dura mientras estás haciendo esa actividad. Y un ejemplo lo tenemos en una de las experiencias de felicidad que hemos tenido todos, que es el juego infantil.
Mientras estás jugando, la actividad del juego es una actividad que es agradable, es una actividad que no quieres que termine, es una actividad que te gustaría estar haciendo siempre, es una actividad de una cierta intensidad, que es una cosa que también tiene la felicidad. De manera que la búsqueda de la felicidad como estado va a ser un fracaso, porque el estado significa me quedo aquí quieto. La búsqueda de la felicidad que lleva como adherida una experiencia placentera, una especie agradable, una especie de felicidad, entonces esa se puede mantener más. Una relación amorosa, mientras no es ya estoy en una relación amorosa, ya soy feliz. No, esta relación de comunicación va acompañada de una sensación agradable que me gustaría que durara siempre, en la que tiene la suficiente intensidad para no echar nada en falta. De manera que yo creo que debemos cambiar la óptica. No es un estado, es una actividad, y esa es la actividad que debemos intentar buscar. Lo de la felicidad de las naciones, ahora hay unos índices de felicidad de las naciones. El primero que lo hizo fue un estado muy pequeñito por ahí, que es el estado de Bután, que hizo, y tuvo mucha fama, y hay unos índices que los podéis ver, índices de felicidad de las naciones, que no tiene que ver con la inteligencia, y que no tiene tampoco que ver con la riqueza. Tiene que ver con una manera de saber valorar las cosas. Voy a ver si me explico. Mira, el sentimiento de satisfacción que nos da una cosa es un sentimiento siempre diferencial. Es la diferencia entre lo que esperaba y lo que tengo. Entonces ahí pasa una cosa. Si estoy esperando cosas muy grandes, la capacidad de decepción y por lo tanto de infelicidad va a ser muy frecuente. Solución que daban, por ejemplo, los budistas o los estoicos: no desees mucho, porque si no deseas mucho va a ser más fácil no sentirte defraudado. Pero eso tampoco nos acaba de satisfacer mucho, porque hombre, si empezamos a resignarnos a todo, de manera que es un poco, desde ese punto de vista, no se puede llegar a una especie de baremo de baremo común. Lo que hay que buscar es qué actividad me puede producir esta especie de sensación de felicidad, que puede ser a lo mejor pescar, igual pues pescar. Pero hay otro tipo de felicidad que ese es más de fiar, que es cuando lo que se mide es la felicidad objetiva de las naciones. Y en eso hay unos baremos muy bien hechos. Los más importantes los hizo un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, y los puedes ver porque los ha tomado como para utilizarlos el Plan de Desarrollo de las Naciones Unidas, donde influyen varias cosas. Influyen, por ejemplo, la paz, el modo de resolver los conflictos, las posibilidades educativas, el número, los sistemas sanitarios, los sistemas de protección, el cómo se atiende a los niños, a los enfermos, y todas esas cosas. Eso sí es un índice muy fiable de la felicidad objetiva. Es decir, es justo en esa situación en la que nos gustaría vivir. ¿Para qué? Porque mira, luego allí ya nos arreglamos como pueda ser respecto de nuestra felicidad. Y desde el punto de vista educativo, lo que nos interesa es desarrollar en nuestros chicos y chicas aquel tipo de carácter que sea capaz de colaborar a la felicidad objetiva al mismo tiempo que está intentando conseguir su felicidad personal. Es decir, cuando los proyectos personales de felicidad son compatibles con los proyectos de felicidad de otras personas, y entonces todas van a trabajar porque la situación en que vivan todos sea una situación feliz. Pero ya ves, lo importante es recordar que la felicidad no es un estado, la felicidad es una actividad que va acompañada de sentimientos felices, pero que no se puede, lo decía también Aristóteles, no se puede buscar la felicidad directamente. No puedo salir por la mañana y decir, yo quiero ser feliz. No, lo que yo sí puedo hacer es, voy a ver qué tipo de comportamiento, de actividad, de modo de vida puedo elegir que vaya acompañado de esa situación que he definido como felicidad subjetiva. ¿Más preguntas? No sé, porque ya os encuentro muy desmejorados.
la juventud aquella que traíais cuando entraste. Por aquí levantan la mano. No sé, está la compañera, está en el otro lado. Podemos intentar si este micro nos funciona. Es que a lo mejor no están conectados, ¿eh? Igual hay un botón. No, a lo mejor tiene que no conectar. veo a Miguel todo. en cabina, Ya que viene es por que allí. nos podría soplar como darle. Pero ya llega la compañera y nos socorre. Hola. Hola. Ahora. Bueno, maestro, solo quería decirle que soy una fiel seguidora. Soy profesora, pero de otra cosa. Yo soy profesora de danza. Y me emocionó mucho cuando supe que usted pues tenía cierta afición por la danza. Y me parece guay que mencione la importancia que tenemos los profesores de arte dentro del sistema educativo. Porque a veces estamos como olvidados, podría decirse. Y sin embargo, yo sé que el arte salva vidas. Solo eso. Bueno, ahí son dos cosas, porque uno es la enseñanza del arte en general, otra es la enseñanza de la danza la enseñanza de la danza en especial. No sé si a lo que te has referido es que yo he contado alguna vez que cuando terminé el bachillerato, a mí lo único que me apasionaba era el baile. Yo quería dedicarme a algo que tuviera que ver con el baile. Posiblemente coreógrafo, porque entonces, digamos, el ídolo que yo tenía era Sergei Diaghilev, que había organizado los ballets rusos, que había sido un movimiento colosal artístico en Europa. Con él colaboró Falla, Picasso, Debussy, Braque, todo dicho evidente, Stravinsky. Me parecía que era una especie de explosión de creatividad. Pero no había en España, ni había ballets, ni había escuela de danza, no había nada. Y entonces pensé, bueno, mientras me aclaro, pues voy a estudiar historia del arte, porque por lo menos estaría relacionado con el arte. Pero tampoco había historia del arte. Historia del arte había que estudiar primero 2 cursos de comunes con filosofía y con el resto de las historias. Entonces me matriculé en filosofía e historia. Y entonces ahí en segundo curso yo creo que tuve la experiencia que ha sido más importante en mi vida y que tenía que ver con el baile. Que es que me di cuenta de que lo que verdaderamente me emocionaba en el baile era la capacidad que tiene un bailarín de transfigurar el esfuerzo en gracia. A mí me gusta ir a las escuelas de baile para ver cómo se entrenan los bailarines. Bueno, es un espectáculo, digamos, triste y desagradable, porque claro, están muy cansados, están sudorosos, están llenos de tiritas, están llenos de vendas y de calcetines y de cosas. Ya. Pero cuando después se ponen a bailar, parece que no tienen cuerpo. Eso, el esfuerzo, se transfigura en gracia, se transfigura en solturas. Y digo, bueno, pero claro, es que esta experiencia no es solo del baile. En todas las actividades que hagamos, podemos enfocarlas de modo que sepamos transfigurar el esfuerzo en gracia. Querer a una persona, por ejemplo. Querer a una persona exige el esfuerzo, hombre, pero hazlo con gracia. Decía mi amigo Umbral, si lo importante es que no se note el esfuerzo. Claro, pensar con soltura es muy bonito. Bueno, estudiar es pesado, pero luego ver que los pensamientos se enlazan bien, ver la fertilidad de la inteligencia, es un espectáculo parecido al de la danza. Entonces, bueno, me pareció que dentro de esa misma experiencia, bueno, por otras razones, quería, digamos, asistir a la experiencia de la danza con pensamientos, con actividad de pensar, y que entonces, antes te decía, bueno, puede ser una actividad realmente muy felicitaria, es decir, cuando escribes una cosa o cuando das una buena clase. Cuando un profesor da una buena clase, ese día a la salida se encuentra el rey de la creación. Porque de repente se ha dado cuenta de decir algo que es importantísimo en la creación. Lo importante de la creación, o yo como lo definiría, es hacer que algo valioso que no existía, exista. Me da igual que exista por mí o que yo haya sido la ocasión de que otro lo haya creado. Es decir, mi creación como profesor no es que yo sea la repera, es tener un alumno que sea la repera. Pero yo he sido la condición de posibilidad. No, que se luzca él. El entrenador lo tiene clarísimo, él no va a jugar.
van a jugar sus chicos. Así, pero en esta condición de que esos chicos jueguen de esa manera. Entonces, cuando entramos en esta actitud de, bueno, yo lo que quiero quiero ser la posibilidad de que algo bello que no existía exista. Un hijo, pues un hijo. Un plato de cocina, un plato de cocina. El Gera, me da igual. La catedral, me da igual. Un país, lo mismo. Ya. Yo he sido ocasión de que eso exista y, por lo tanto, en fin, puede estar verdaderamente satisfecho. Y el arte, por la capacidad que tiene de transformar de alguna forma la realidad, yo creo que yo creo que sí debía enseñarse. Y ahí te voy a contar otra anécdota. A mí mis alumnos me llamaban el profesor de la alcachofa, cosa que me encantaba, porque hace poco me invitaron mis alumnos de hace 30 años a comer. Y yo les decía, oye, vamos a ver, ¿y qué os acordáis de las clases? La alcachofa. La alcachofa es que yo a todos mis alumnos, así que ahora, como sois mis alumnos también, a todos les recitaba el mismo poema, que es la Oda a la alcachofa de Pablo Neruda, que empieza, la alcachofa, este dulce vegetal de tierno corazón, se vistió de guerrero. Y luego sigue más. Entonces, la metáfora de que se vistió de guerrero es fácil de entender, la alcachofa tiene esas escamas, pero la primera vez que se lo dije a mis alumnos no lo entendieron. Entonces luego me di cuenta que solo habían visto alcachofas de lata y que con las alcachofas de lata la metáfora no funcionaba. Así que cada vez que iba a leerles el poema me llevaba una alcachofa así. Bueno, ¿qué más querían ellos? Eso para llamarme el profesor de la alcachofa, que a mí por otra parte me encantaba. ¿Y por qué precisamente ese poema? Porque claro, yo lo que quería era despertar en mis alumnos lo que llamamos la experiencia poética, que es que yo veo ver las cosas de una manera nueva, de una manera más interesante, de una manera más bella, y si relaciono eso con situaciones excepcionales, estar en la playa, en primavera, enamorado, en el crepúsculo y con música de violines, pues a lo mejor no le van a tener nunca. Pero si yo era capaz de explicarle que la experiencia poética se puede tener delante de una alcachofa, pues les había abierto un campo de posibilidades de la experiencia que les iba a enriquecer la vida para siempre. Y eso es lo que debe hacer el arte. Lo que debe hacer el arte es abrir la posibilidad de experiencias más refinadas, más interesantes, más bellas, más emocionantes, más profundas. Y entonces forma parte de la educación en lo que tiene, no de conocer obras de arte, no en el sentido de que tengan que hacer obras de arte, en el sentido de que puedan abrir el campo de una experiencia que efectivamente, eso sí, les va a enriquecer a ellos y les va a enriquecer el mundo en que viven ellos. Y por lo tanto eso sí me parece que es importante y tienes razón que se está descuidando completamente. Bueno, pues si no tenéis nada más que preguntar. Pues nada, recreo. Uno más. Hola. Yo tenía una duda. Sí, espera. Estoy aquí arriba. Tengo una duda desde hace mucho tiempo y a ver si usted esta luz es que es tremenda. A ver. Resolver. No, espérate que por aquí hay más sombra. A ver, dime. Entendiendo que el aprendizaje es muchas veces la transmisión, ¿no?, del conocimiento, del talento, del estímulo, o lo que decía usted, de la obligación o el deber que tiene cada uno. Y yo no entiendo por qué, si la comunidad científica desde hace 20 o 30 años está diciendo una serie de criterios por el cambio climático, ¿por qué la sociedad o los educadores no han sido capaces de, digamos, introducir esa preocupación o esa manera de entender la vida a los alumnos o a la sociedad en general? ¿Por qué hubo ese desfase entre que se detecta y acabamos un poco enterándonos después de tanto tiempo? Sí. Pues mira, fundamentalmente porque las sociedades están ideologizadas. Y además están ideologizadas y enfrentadas. Y entonces la ideología lo que hace es que sirve es un conjunto de prejuicios que sirve de filtro a toda la información que viene. Es decir, un prejuicio lo que hace es yo solo voy a escuchar
las cosas que confirman mi prejuicio. Y por tanto, de lo demás, no es que lo niegue, es que lo ignoro por completo. Entonces, el tema del cambio climático se ha ideologizado. Y entonces, los partidos de extrema derecha no creen en el cambio climático y los partidos de centro y de izquierda creen en lo que dicen los científicos. ¿Por qué la extrema derecha no cree en el cambio climático? Bueno, porque entra dentro de un bucle interesante. Está, por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, Trump. Trump cree que lo que venga de las sociedades científicas no hay que tenerlo muy en cuenta. Ha devaluado todos los canales rigurosos de información, por ejemplo, los grandes periódicos, por ejemplo, la información científica. Entonces, es una especie de idea conspiradora, porque en el fondo el cambio climático iba a hacer que los gobiernos tuvieran que intervenir en parte de la economía, por ejemplo, regulando la producción de petróleo o regulando la emisión de acciones, y entonces, como lo que los partidarios del neoliberalismo o de la extrema derecha lo que no quieren es la intervención del Estado, de paso se llevan todo lo demás, incluso aquellas cosas que dice la ciencia que llevarían como consecuencia en que los Estados tuvieran que intervenir. De manera que es una cuestión absolutamente ideológica, y cuando un grupo está ideologizado es como si tuviera anteojeras y no va a ver todo lo demás. Eso pasa en todas las ideologías. ¿Por qué no ha habido en España un pacto educativo cuando todo el mundo sabe que necesitamos un pacto educativo? Bueno, porque hay 5 sistemas en la educación española que están absolutamente ideologizados. Entonces, son núcleos cerrados que no se comunican entre ellos. Cada uno coge una línea de información, en esa se queda y se opone a los demás. Y por eso yo, respecto de la educación, digo lo mismo que desde la política. La ideología es para la educación lo que la mixomatosis al conejo, que es que no deja uno, ¿vale? Y claro, lo que tenemos que hacer, ¿cuál es la solución? Desarrollar en nuestros alumnos y desarrollar en la sociedad el pensamiento crítico. Que nos diga, oye, vamos a ver, no me hagas comulgar con ruedas de molino. Explícame por qué mantienes esto. No, eso los políticos no lo hacen. El Parlamento estaba hecho para que se debatieran argumentos, por una cosa que ya decía Popper: conviene que combatan nuestros argumentos para que no tengan que combatir las personas. ¿Tú has visto alguna vez en un Parlamento que alguien se haya dejado convencer por el argumento de otro? Pero es que nunca, ni en un caso va a tener razón otro. ¿No? Eso es una fragmentación ideológica de las sociedades que ahora todavía se está dando más. Es decir, las sociedades se están polarizando muchísimo más y que no puede traer nada bueno, porque en último término tiene razón aquel que saca más votos, y eso es absolutamente falso. El pensamiento crítico es una parte de la educación imprescindible para una sociedad democrática, porque cuando no se desarrolla somos todos víctimas del adoctrinamiento más inmediato, del que vaya bien con nuestro carácter, con nuestras preferencias, con nuestros intereses, y es una forma de ceguera muy peligrosa, tienes razón. ¿Y por qué no oyen en los argumentos? Pues porque una vez que se ha blindado, no llega a ningún argumento, todos resbalan, se atribuyen a otras cosas, los intereses, los científicos. Bueno, pues es lo que está pasando con el cambio climático, y bueno, y no lo estamos haciendo bien en la educación. Y no lo están haciendo bien, no está habiendo la educación a nivel universitario. Las universidades no están desarrollando el pensamiento crítico. Que en un asunto como este, del cambio climático, las universidades unidas en tromba dijeran, mire, la Universidad Española dice esto, el cambio climático es esto. Bueno, y entonces estarían teniendo una presencia social de interés público, que al fin y al cabo son universidades públicas. No, pues no se hace. En Estados Unidos, las mejores universidades están prescindiendo por completo del pensamiento crítico. No, de esos temas no se habla. Aquí vienes a ser ingeniero. Ocúpate de ser ingeniero y no te metas en esas cosas. Eso está produciendo una sociedad muy desarmada frente al adoctrinamiento. Y bueno, pues tenemos experiencias históricas de que el adoctrinamiento puede ser criminal, puede ser trágico, puede ser desastroso, de manera que tenemos que estar muy atentos ante este problema. Por fin te veo. Ahora.
A ver, la última. No, no sé. Qué Ahora. bien, qué sombra con... Oh. Bueno, yo soy estudiante de primero de educación infantil y solamente me gustaría saber cómo podríamos en un futuro, cuando diésemos clase a los niños que están preparándose para las profesiones del futuro, cómo inculcarles el talento y la creatividad para esas, no sé cómo decirlo, posibles salidas que tenga su trabajo. Vamos a ver, ahora tenemos... Yo ahí tengo, si quieres, puedes verlo porque están en la red. Yo cuando fundé la Universidad para Padres, tuve la suerte de que muy pocos pedagogos han tenido. Como yo podía hacer los programas como me parecía a mí que había que hacerlos, hice programas desde el nacimiento hasta los 16 años. Entonces ahí tienes que estar jugando con qué cosas, con qué recursos quieres desarrollar en los niños y en qué momento tienes que desarrollarlos. De manera que necesitamos saber planificar para saber en este momento esto es lo interesante, en este momento debemos cambiar porque esto es lo... Todos son enseñanzas que van un poco en espiral, de manera que hay que pasar por el mismo sitio pero a diferente nivel para que se vayan consolidando los hábitos. El tema de la creatividad, por ejemplo, dentro de la biblioteca de la Universidad de Padres, a lo mejor lo encuentras en la biblioteca, hay uno que se llama el aprendizaje de la creatividad, que es cómo debe hacerse, pero desde la más infancia, pero en cada cosa, en cada momento de la evolución de una manera. Por ejemplo, pensar que se fomenta la creatividad en un niño, diciendo, niño, coge un papel y ceras y haz ahí lo que sea, y no emborrona, y ay, qué bonito te queda. No, eso no es creatividad, eso es espontaneidad. La creatividad se desarrolla cuando tú a un niño le dices, pinta un árbol. Es decir, que tú le has puesto una meta. Y entonces el niño se esfuerza en ver de qué manera pinta el árbol y cómo lo puede pintar más bonito y cómo lo hace, porque la creatividad es siempre producir novedades, sí, pero novedades dedicadas a un fin. El niño al principio no se va a poner el fin. Si has visto alguna vez dibujar a un niño y no dices nada, verás como el niño suele ir cambiando de meta según va escribiendo. Fíjate, ¿qué estás dibujando? Estoy dibujando un tren. Y luego se va el lápiz por otra parte. No, ahora estoy dibujando un camello. ¿No? Y es porque no sabe todavía muy bien lo que está haciendo. Entonces, para la creatividad, como siempre, tiene que fijarse una meta. Tenemos que ir señalando al niño que tiene que saber conseguir las metas. Y en realidad ahora yo creo que sabemos bastante de cómo desarrollarlo. Lo que pasa es que eso ni se estudia en las escuelas de magisterio, ni se estudia en las escuelas de pedagogía. La evolución del niño. Ahora conocemos muchísimas cosas respecto de él. Entonces sabemos que por lo menos la educación se está dando en el niño en tres líneas diferentes. La única que se estudiaba, porque esa que se había conocido bien, es cómo va evolucionando el aspecto cognitivo, era la teoría entera de Piaget. Después empezamos a introducir cómo va adquiriendo los estilos emocionales. La aparición de las emociones en el niño sigue por una parte, una norma bastante pautada y por otra parte tiene la influencia del temperamento, que es el estilo emocional con que el niño nace, que le hace que sea más proclive a responder de una manera que de otra. Bueno, ahora lo conocemos y entonces sabemos que tenemos ahí un plazo de unos 2 o 3 años, hasta los 2 y medio, en que podemos de alguna manera intentar que si es muy perturbador el temperamento del niño, que es su respuesta emocional, podemos de alguna manera reconducirlo, por decirlo así, y que ese es el momento oportuno. Sabemos que en la educación, y la tercera línea es cómo se fomentan, lo que llamamos las funciones ejecutivas, que son las funciones de autocontrol, el segundo piso. Y sabemos que la educación de la atención hay que empezar muy pronto. ¿Y cómo se hace? Pues eso fundamentalmente son las madres, o en la familia. Por ejemplo, con los juegos compartidos. Cuando una madre o un padre juega con el niño, que tiene un año, al niño se le va la atención. Y entonces lo que tiene que hacer el jugador es reconducirle para que siga fijándose en el juego. Eso está fortaleciendo los mecanismos ejecutivos, el piso de arriba. Estamos enseñando al niño a que maneje, a que controle su atención. De manera que sabemos mucho, pero lo estamos haciendo por fuera del sistema educativo, lo estamos haciendo por fuera de las facultades y eso es un desastre, un desastre. En fin, espero que alguna vez se arregle. Y si no, ya sabes,
como los tendrás en la facultad, en todos los libros de la colección de la Universidad de Padres, uno, por ejemplo, uno que son los secretos de la motivación. A todos nos preocupa la motivación. El lío conceptual que hay sobre la motivación es tan colosal que la gente se hace un lío. Bueno, ahí está, vamos a ver, esto es lo que se llama la motivación. Estas son las herramientas que tenemos para dirigir la motivación. Esto es los límites de la motivación, que tenemos que prolongar con otra cosa. De manera que ojalá pudiéramos ir incorporando todas esas cosas que sabemos, todas las cosas que nos está diciendo la neurociencia, por ejemplo, que nos está diciendo cosas muy serias de cómo funciona el aprendizaje. Bueno, pues vamos a ver si lo integramos primero en la formación de los maestros y segundo que los maestros los lleven al aula. Pues así rematamos. Muchas gracias, José Antonio Marina, por ayudarnos a construir el camino para ver en esa tosca piedra una hermosa catedral. Bueno, ahí seguiremos. Y unos asistentes absolutamente maravillosos. O sea, me los quedo a todos.